sí, lastimosamente. Es lo como siempre digo, estamos en el Paraguay, lastimosamente, estamos totalmente ajenos porque no funcionan los sistemas. Sí, Como no funcionan los sistemas, entonces todo se diluye. Sí. Entonces nadie tiene un control ni una ascendencia sobre fulano o mengano. Sí, no hay responsabilidad. No se definen las responsabilidades. Vos sabés que a mí es una cosa que me preocupa y me llama poderosamente la atención en el día a día, mirando las noticias, viendo lo que pasa, ¿verdad? Hoy, no sé, a lo mejor podemos coincidir o no, hoy para mí una institución ausente es el Ministerio de Salud. Es que no tiene capacidad. Tiene lleno de funcionarios, pero no está organizado. Fíjate que su carta orgánica, su ley orgánica es del 80, o sea. Y es lo que yo digo, ¿cómo es posible que llega un gobierno, ponen una persona al frente de un ministerio importante como el Ministerio de Salud y no van dejando alguna huella para decir, bueno, inicié y hice esto? Entonces, el que me sigue, o sea, que vea lo bueno o lo malo que hice. Si hice algo bueno, entonces continúa una gestión para seguir avanzando. Entonces vamos salvando la asimetría y vamos solucionando los problemas que tenemos de salud, que son muy graves. Vos sabés que yo estuve 5 años en la IPS como director de infraestructura. Y justamente es un tema que dije, no puedo yo estar viniendo al sector privado siendo un crítico del Estado, porque yo soy un crítico permanente. Y no, o sea, llegar acá y no hacer algo, porque entonces con qué cara voy a volver al sector privado y me van a decir, che, espera un poco, vos te fuiste y qué hiciste. Claro. Entonces, deja una huella, por lo menos, para que el que te suceda continúe con esa gestión y aún pueda hacerla mejor de lo que vos hiciste. O sea, yo creo un poco que por ahí tenemos que ir caminando. Y a mí un tema que me preocupa, doctor, es el tema de la fiscalía. Yo no puedo entender cómo en este país las autoridades llegan. Voy a ser bien claro, yo tengo una lengua filosa. Roban porque afanan. Ni tan siquiera les destituyen, renuncian y se van y la fiscalía no actúa. No hay una investigación. Yo te juro que no puedo entender. O sea, vos fuiste de fiscal de delito económico. Yo no sé cómo se manejan los fiscales. Yo no sé si ellos ven la televisión, escuchan, pero permanentemente hay denuncias, pero ni tan siquiera de oficio se toman la molestia de investigar. Tienen que hacerlo porque la ley les obliga. Ellos tienen que hacerlo de oficio. No necesitan que se les denuncie nada. Pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Cómo vos ves el futuro desde ese punto de vista de la fiscalía? No, la fiscalía es un elefante extremadamente grande, ¿verdad? Y no tiene capacidad de moverse ni de reaccionar. Y lo único que hizo fue aumentar la cantidad. Nosotros éramos 13 fiscales en el 96. 13. Y éramos mucho más eficientes de los 60 que hay ahora. O sea, no es el número lo que te marca o la eficiencia de una... En el mismo lugar, en Asunción, ¿verdad? Sin embargo, el crecer nomás en número de personas no te garantiza nada si vos no tenés un criterio de actuación, ¿verdad? Y lo único que acá hacen es nombrarle fiscal. Y el tipo ya se va a su oficina, tiene su funcionario y ahí ya se queda él ahí 5 años y que él hace más o menos lo que cree que puede hacer. O sea, es una improvisación total, ¿verdad? Y no hay un órgano de control que esté por encima de ellos para decirle o medir su gestión. Bueno, y lo que pasa es que el criterio en el Estado paraguayo, que es un criterio abandonado hace décadas ya, de control, es oficina de control, asuntos internos, ¿verdad? Esos son los criterios que hay en el Estado paraguayo de control. Y eso está abandonado ya en los sistemas de control en el mundo. El sistema de control moderno es todas las personas que tienen alguna otra persona a su cargo tienen que ejercer el sistema de control. Y así sucesivamente. No hay una oficina que recorre como lo que hace la corte. Mándame tu registro, eso bola, eso no existe porque no le da el cuero. El volumen que tiene que revisar de las cosas que hace todo el mundo nunca le va a permitir hacer. Bueno, y el Ministerio Público tiene una oficina de control. 5 tipos
¿Qué pueden hacer con más de 1000 funcionarios? Nada, no pueden hacer. Y al final no controlan nada. Pero y claro, al final no controlan nada, ¿entendés? Pero tiene la oficina con el, como decía Elio Vera, con el cartelito ahí, oficina de control, y todo el mundo se queda tranquilo porque no hay oficina de control, pero no existe el control. Entonces, la mentalidad del servidor público es la que hay que cambiar, y el sistema de control. Pasa algo en tu oficina, vos sos responsable. ¿Por qué yo si... vamos a ver qué hiciste. Vos controlaste, vos advertiste, vos modificaste, vos te diste cuenta y no hiciste nada. Bueno, vos sos responsable. Entonces lo que tenemos que modificar es el sistema de control. El sistema es lo que y hay que crear modificar. algo que esté por encima de ellos, de tal forma a que se cumplan los procesos, se cumplan las Sin condiciones. necesidad de que venga alguien y esté revisando, porque eso es una falacia. Tiene que ser un sistema que llame la atención de que por qué esa causa no termina. Y tiene que aparecer en algún lugar, algún monitoreo que diga, en esta fiscalía, este es el problema. Exacto. Bueno, eso no hay, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay? Eso no es casualidad. No hay porque no se quiere. El Estado paraguayo no quiere control. El único módulo, yo trabajé en el programa Umbral, que fue solventado por USAID, ¿verdad? El único módulo que no se pudo ejecutar fue ese, el de control. Porque el fiscal general no quería, no podía, se enfermó, le mandó a su secretario, no ahora, no la semana que viene, 2 años. No se pudo ejecutar. Entonces volvemos otra vez a lo que yo siempre digo. El país está preparado justamente para que no funcione, porque la clase política no Claro, permite... no le sirve. No le sirve que funcione. No, claro. Al contrario, la clase política en general, porque no estoy hablando de partidos, en general, En en general, o sea, a ellos les conviene este modelo de Estado. Sí, totalmente. Y algo cíclico. Se nutren de eso. Algo cíclico Sí. porque ahora son ellos. Lo que ellos no se dan cuenta, o creo que ahora ya se han de dar cuenta, es que nosotros estamos en un momento crítico, como hace muchos años no estaba, ¿verdad? Hoy la sociedad ya no es tan tolerante, la situación ya no da más para tanto, ahora ya tenemos problemas de salud mortales, tenemos problemas de hambre, aumenta la pobreza, y eso es una bomba de tiempo. O sea, ellos creen que se van a salvar de una situación así, como antes se salvaban, ¿verdad? Pero antes el margen de maniobra era mucho mayor, porque había menos gente, había menos difusión, había menos transparencia, la prensa no era tan rompebola, la gente no tenía tanto acceso a información. Hoy esa situación cambió, ¿verdad? Y la gente ya no está dispuesta a aguantar tanto. Y va a llegar un momento que va a explotar, como pasa ahora en Colombia. Sí. Los perros se van y prenden fuego al Poder Judicial, no le calienta. Acá O sea, tuvimos un paso de eso. acá pasó en el Congreso, puede volver a pasar en el Poder Judicial, ¿verdad? Y esa ANR, por ejemplo. esa temperatura yo creo que ellos no miden. miden. Viven encerrados en sus privilegios y en su, ¿verdad? Y creen que eso ahí no va a terminar. Bueno, yo creo luego que hoy por hoy el poder legislativo está en su peor momento en la historia del Paraguay. Sí, yo también. Después de la democracia, sí, yo creo que sí. O Desde la sea, democracia. no ha contribuido absolutamente en nada. Porque si vos te pones a mirar, o sea, cada uno habla desde su curul y cree que es Superman. Es que todo el Estado en general es así. Pero yo no veo algo que... Y te hablan del patriotismo, porque usan la palabra patriotismo con una facilidad como que yo te diga, dame un vaso de agua. ¿Verdad? Porque son unos caraduras. Disculpa que te interrumpa, incluso en los periodos anteriores como que había gente más intelectual. Sí. Ahora parece que le tenía a un Tito Sayer, por ejemplo. Sí, tenía varios que podía constitucionales. aportar algo, ¿verdad? Ahí está. Hoy en día le tenía a un tipo que te dice hay que legalizar el robo por 10.000 guaraníes. Sí. Bueno, eso fue una locura. Terrible. Eso de ayer fue una locura. Pero ese muchacho siempre hace eso para llamar la atención. Siempre hace Pero eso. el nivel nomás de todo. Sí, ¿verdad? no, Que terrible, ni terrible. intelectuales nomás hay ahora. No, en la Cámara de Diputados ella es lo último. Pero yo digo, o sea, tenemos que encontrar la forma de sumarnos para cambiar el tema del Estado. O sea, no podemos continuar en este modelo. Lo que pasa es que a todo el tenemos. mundo le afecta. Es mentira eso que a mí nomás, a ellos nomás le afecta. Mentira eso. Ahora ya le afecta a todo el mundo. ¿Verdad? Ahora ya le afecta a todo el mundo. Sí. Y lo mismo la gestión, porque es simpático. Fíjate, siempre digo y siempre critico, sobre todo en los temas que más me competen, que es la parte de la construcción. El actual ministro de Obras Públicas, yo no sé si están esperando condecorarle para sacarlo del cargo, porque yo te digo, el Ministerio de Obras Públicas es uno de los ministerios más torcidos que tiene hoy la República del Paraguay. Hace años. Categórico. Y lo peor es que hace años siguen nombrando ministros que no tienen la capacidad para estar en el cargo
porque no tienen esa función, o sea, no son conocedores de lo que es la obra pública. Fíjate vos, en los últimos años, ¿quiénes fueron ministros de Obras Públicas? Ni uno es del rubro de la construcción. Todos son políticos. Y vienen y te hablan con una agilidad y con una facilidad y te dicen, ahorré el 10% en los llamados a licitación de las obras públicas. Mentira. Lo que nos cuentan al final, ellos te cuentan con cuánto vos ofertaste, pero no te cuentan con cuánto vos terminaste. Claro, claro. ¿Y qué es lo peor? Que nadie la investiga. Ahí tiene el tema del puente. Sí, de la pasarela esa, el mamotreto, eso que está ahí. Sí, sí. Hasta hoy día no hay. O sea, estuve leyendo por los diarios porque estuve enfermo. Salió el informe de la auditoría del Ministerio de Obras Públicas. Salió el informe de la de contrataciones públicas. Y después, ¿y otra la sanción? El presidente de la República, Shakira. Ciego, sordo, mudo. El Poder Legislativo, callado. Nadie dice nada. Entonces yo digo, ¿dónde comienza la verdad y termina la mentira en este Paraguay que queremos? O sea, queremos que se hagan las cosas. Queremos que se hagan bien las cosas. Nos cuesta hacer bien las cosas. Si uno se propone, yo te puedo asegurar que podemos conseguir un montón de cosas que se hagan bien, pero con gente que tenga que entrar y llegar y hacer bien las cosas. Porque hay mucha gente preparada en el Paraguay. Sí, claro que sí. El tema de la sensación de impunidad. Eso es el problema que más bajonea importante. O al chorro No, le permite y que, robar. claro, no, es que hay mucha impunidad. Por eso no se corrigen las cosas. Por eso no se corrige, porque hay impunidad. Mucha. ¿Por qué hay impunidad? Porque los que se encargan de nombrar jueces y fiscales son tipos que nombran para eventualmente tener algún beneficio. Entonces no le importa que ese que entre sea o no sea capaz. Tiene que ser fiel nomás, ¿verdad? No importa si es capaz, está bien, ¿verdad? Va a hacer algunas cosas bien. Pero eso es lo de menos. Por eso vos ves los fiscales enriquecidos en Ciudad del Este que viven en mansiones. Eso es real. ¿Así? Llegan a su oficina en camioneta de $80,000, ¿verdad? Farra todos los días. Viven en el country en una mansión de la gran puta. Y vos decís, ¿cómo si su sueldo es 7 millones? ¿Cómo ellos? ¿De dónde sacan eso? Y obviamente, ¿verdad? Que sacan de la coima, ¿verdad? Y se enriquecen. Pero es lo que yo digo. ¿Verdad? Nuestro vicepresidente es fruto de Ciudad del Este. Yo no vi Él se ningún trabajo. enriqueció ahí. Yo no vi ningún trabajo de la CEPRELAT todavía en este nuevo gobierno. No, pero no. O sea, ¿a quién le investigó CEPRELAT? No. Pregunto yo. Pero es que no. Ayer viernes recién apareció René Fernández. ¿Qué quedaría esta causa de la vacunación BID, por ejemplo, ¿verdad? O la vacunación BID todavía no intervino la Fiscalía. Va a recibir ahora lo que afirmó el Ministerio de Salud con respecto a las listas, las famosas listas. Pero recordemos que la semana anterior teníamos una causa de muertos en la lista de vacunados. ¿En qué queda eso, doctor? ¿Cómo uno le puede hacer seguimiento para que la Fiscalía realmente diga un día, no para la foto, hoy intervenimos, pero después diga, sí, estos son los resultados? Hay todavía una falta de práctica o de dinámica comunicacional, ¿verdad? De parte de la Fiscalía y de parte del Poder Judicial. La población está muy atenta a lo que pasa ahí. Y sin embargo, del lado de la institución, de repente parece que no se percibe eso. Y como que el paso inicial se ve, saca la fotografía, etcétera, pero después se le pierde el rastro y no se le da importancia. Y ese es un error, ¿verdad? La sociedad tiene derecho, incluso la ley orgánica del Ministerio Público dice eso. Es necesario informar. No dar detalles de quién es el imputado, pero sí informar, bueno, en esta causa que empezamos, esta es la situación actual, brevemente, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que no se hace. Por otro lado, la Fiscalía tiene que hacer investigaciones de oficio. No tiene por qué esperar que se le denuncien cosas. En este tema que es muy grave, esto que estamos viendo de la manipulación de vacunas y demás, del aprovechamiento, hay que hacer una investigación de oficio. No necesitan esperar una denuncia del Ministerio de Salud, ¿verdad? Por ejemplo, ahora pasaron muchos días hasta que el Ministerio de Salud diga, bueno, acá está la lista y no son 500, son 100. Bueno, pues eso no puede ser. El fiscal de turno tiene que irse ese día al Ministerio de Salud y decir, señores, ¿dónde está la lista? Yo quiero ver, no, usted no me va a pasar, yo voy a revisar. Claro. Y toma él la iniciativa. Es como el delito pasa en mi casa y yo te diga, bueno, yo te voy a pasar lo que hay en mi Espera casa. que te voy a dar claro, yo eso te no voy a puede dar la ser, prueba que eso no pasa. funciona así. Pero a mí hay algo que me llama poderosamente la atención. Fíjate una cosa. O sea, fíjense una cosa. Acá le sacan a una senadora. O sea, le hacen renunciar con total justicia, como corresponde, por un hecho irregular que sucedió. Sin embargo, el IPS saca una resolución de
en donde les comunica a todo el funcionariado que van a ser vacunados de acuerdo a la terminación de sus cédulas. Estamos hablando de personal por debajo de la edad de 75 años. Entonces yo pregunto, ¿y después cómo funciona esto? O sea, ¿hay vacuna para todo el mundo? Yo no creo. No, claro que no. Los datos oficiales dicen que no. Entonces, ¿quién va a entrar a investigar un poco el tema de lo que está pasando dentro del IPS? Porque le están vacunando a todo el personal administrativo. Y eso es de público conocimiento. O sea, yo me enteré ayer. Calculá. Juan Pueblo. Es que eso es responsabilidad del Ministerio de Salud, claramente. Entonces, yo creo que también deberían de actuar. Porque estas vacunas están preparadas para personas para el adulto mayor. La Fiscalía, yo creo que tampoco está haciendo su trabajo, ni tampoco está entrando en donde tiene que entrar. Oye, es más, estuve mirando en los diarios unos días un informe de la Contraloría donde de las irregularidades en los procesos licitatorios del IPS, en las compras de medicamentos y de insumos, y lo cual yo creo que eso es cierto, porque la anterior administración, ¿de qué se fue? A mí me tocó en suerte estar una época con ellos. Las irregularidades que había ahí adentro eran terribles. Pero, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuándo entra la Fiscalía a investigar? ¿Cuándo entra la Fiscalía? ¿O por qué la institución no tiene su propio sistema de control que detecta y denuncia? Exactamente. Porque es imposible que la Fiscalía tenga conocimiento de todo lo que pasa en todo el Estado, ¿verdad? Cada institución tiene que tener un mecanismo de detección y de denuncia. Que generalmente no funciona. Bueno, eso es cierto, ¿eh? Otro café. Tomamos. Café. Tiene otro tipo de repercusión, arquitecto, doctor, es lo que ocurre con las vacunas. Llegó un lote interesante y bastante importante de la Conmebol que distribuyó a todos los países asociados al ente matriz del fútbol sudamericano, y obviamente un cupo le tocó a la APF. Estamos hablando de más de 9.500 vacunas. Paraguay, APF empezó a vacunar a todos los jugadores, por eso llama a Roque Santa Cruz vacunándose, el central de Cerro Duarte. Salud no dijo nada. Conmebol dijo que iba a llevar a Brasil, el ministerio dijo no, llega acá, se confisca. Y acá hubo una reacción popular y dijo, ¿por qué en Brasil confiscan? Y acá el Ministerio de Salud no dijo nada. ¿Por qué cuando las municipalidades inventaron el humo, ¿verdad? Porque para mí fue humo, dijeron que iban a comprar las vacunas. Coincido. Salud dijo enseguida, no, ustedes traen, el Estado se apropia. ¿Por qué esa misma determinación con la municipalidad sí y con Conmebol no? Y se tergiversó mucho populismo. El Ministerio de Salud puede o no confiscar la vacuna Conmebol. La confiscación es una figura prohibida por la Constitución. Es decir, algo que le pertenece a una persona, el Estado no puede quitarle. La expropiación es lo único que puede hacer por vía de ley. Es decir, cuando es un inmueble improductivo, sí puede el Estado expropiar. Pero confiscar no se puede hacer, está prohibido. Es decir, algo que es tuyo, el Estado no puede venir a sacarte porque cree que va a usar en su beneficio. Eso no existe, ¿sí? Entonces, primero eso. Segundo, a mí me resulta absolutamente inverosímil que el presidente de la Conmebol vaya al aeropuerto, llegue a un avión con carga, hagan una presentación periodística pública de recepción. Mundial. Bueno. Claro, mundial. Que ese lote de vacunas ingrese, pase por aduana y el Ministerio de Salud no sepa. Eso no puede pasar. Porque el Ministerio de Salud tuvo que haber dado algún tipo de autorización y tuvo que haber consentido eso. O si no, no va a ocurrir. No puede pasar eso. Quiere decir que el Ministerio de Salud sabe y el Ministerio de Salud aprobó. Por un lado. Obviamente. Primero, además de eso, a mí me resulta un poco difícil pensar que el Estado puede quitar eso por la confiscación y porque ya le dio esa autorización para usar. Pero si nosotros hacemos un símil, es como que yo viaje a Miami y traiga la vacuna, ¿verdad? Y traiga la vacuna y complete el formulario y diga, yo tengo a mi abuelo en mi casa y tiene 60 años.
Sí, pero los de 60 todavía no se vacunan. Está bien, pero esta es mi vacuna. Yo acabo de traer de Miami. Compré, me dieron lo que sea. El Estado no te puede quitar. Acá pasa algo parecido. Conmebol trae, suyo es, y le dona, le regala a la APF, algo que es suyo. Es cierto, es vacuna acá, pero eso no fue adquirido por el Estado. El Estado no es propietario de eso. Entonces a mí me resulta muy difícil pensar que el Estado pueda interferir o prohibir esa vacunación. Me parece que no es viable. No sé cómo lo hace Brasil o por qué Brasil dice que puede hacer. Desconozco esa parte. Pero entonces, mirando desde ese punto de vista, están abriendo una puerta peligrosísima. Porque con ese criterio, entonces los laboratorios pueden empezar a importar. Sí, claro, pero que los laboratorios pidieron luego permiso. No, yo sé que pidieron. Porque estaban trancando. Exactamente. A eso nomás lo que voy. Bueno. O sea, ¿por qué a vos sí y a mí no? Y sí, habría que ver con qué criterio la autorizaron, ¿verdad? Pero lo que es definitivo es que las vacunas no pueden pasar por aduana sin tener una autorización Claro, el Ministerio de Salud ya sabía que iba a pasar. Claro, imposible, no puede pasar. Categórico, No va a yo creo ingresar. No va a ingresar nunca. Sí. Como no ingresa carne, como no ingresa nada. Se llama silencio porque no tiene más autoridad moral para nada. No tiene autoridad moral luego de la crisis de la vacuna, las compras fallidas. O sea, en este momento el Ministerio de Salud está porque no hay otro que ocupar este cargo nomás. Tipo. Y yo creo que el Ministerio de Salud camina porque tiene que caminar en forma natural. Pero todo lo que se está haciendo luego, ¿verdad? Que ya hace varios meses yo advertí de esto, el tema de la vacunación, continúan cometiendo los errores. Hay mucho desorden. Mucho Hay desorden mucho caos. en algo que es básico, como es la vacunación. Sí. Esto es un tema básico, donde vos calculás en Estados Unidos, que es uno de los países que prácticamente vacunó casi toda su población. Sí. Te vacunan en cualquier parte. O sea, como yo digo, vamos a copiar lo fácil y lo que ya se inventó. Bueno, pero eso forma parte, creo yo, también de una práctica, ¿verdad? Y nosotros no tenemos esa práctica de eficientismo. Nosotros no somos eficientes en general. O sea, el Estado paraguayo, por lo general, hay no excepciones, no es eficiente. Por lo general no es eficiente. Lo que hace no hace bien, ¿verdad? Generalmente. Ahora, ¿por qué es la pregunta? Y ahí yo creo que está el problema más importante. No es eficiente porque en el volumen la gran mayoría no son personas que tengan la capacidad para cumplir la función que se le asigna. O porque es un negocio. El famoso problema de cargar con personas que son fieles políticamente o que son útiles políticamente, no por la utilidad que pueda dar ni el cargo. Entonces, cuando llega un momento de crisis donde hay que afrontar una cuestión y hay que ser eficiente, no se tiene eso. Doctor arquitecto, los directores de las regiones sanitarias resulta ser que eran todos. Obviamente por la manera en que hablan son todos operadores políticos. Pues en el vocabulario que tienen uno se percata de eso. El Roque Silva. Muchos, todos, casi todos. Habla todos los días en la prensa, resultó ser amigo de Calé, dijo que es su hermano, por ejemplo. El director el que se fue y lo vacunó a Gusinski, ahora por ejemplo renuncia Celso Troche Parla Suriano y asume el exdirector. O sea, tipo, eran todos de alguna otra manera, no digo todos, pero la gran mayoría estaba operador político. Eso parece inofensivo hasta que pasan cosas como esta. Y ahí uno se da cuenta que había sido, no es tan inofensivo nombrarle a cualquiera en un lugar. No digo que por ahí no tengan la capacidad, no les conozco, ¿verdad? Pero definitivamente se presta para este tipo de irregularidades, ¿verdad? De beneficiar a uno, beneficiar a otro, que también es una consecuencia de la ineficiencia de adquirir la vacuna. Por eso pasa eso. Porque hay poco, está concentrado en manos de algunas personas que no tienen escrúpulos. Porque si hubiese mucho, ese problema se terminaría. Igual que el billetaje electrónico, la misma cosa. No, eso es una vergüenza. ¿Verdad? La misma cosa. Desde el momento que el volumen para todo el mundo es accesible, se terminó el negocio. Acá pasa lo mismo, ¿verdad? Yo también veo y pienso, por ejemplo, cuestiones como en Chile. Estaba escuchando hace poco la gente encargada de salud. Tener este sistema de vacunación que les resultó exitoso a ellos, que es uno de los líderes en el mundo, es una consecuencia, a lo que dijo el doctor, de más de 30 años de práctica. Acá, cuando la vacuna contra la influenza, ahora recién la gente se va a vacunarse. Antes la gente ni se iba a vacunarse. Sí. Pero además yo te propongo que vos pongas hipotéticamente a un equipo de vacunación de Chile y a un equipo de vacunación paraguayo. Y mirá si son iguales. Y mirá si los integrantes son igualmente eficientes, igualmente íntegros éticamente. Te aseguro que no, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés ese problema,
No podés llevar adelante el acto que tenés que llevar en favor de la población. Integridad. Pero hermano, aténdeme. Hoy, con los sistemas de comunicación que tenemos, vos agarras, entras en internet, haces una reunión de capacitación de 50 y 100 personas y en un minuto organizas. No tenés que ser tan genio. Bueno. No tenés que ser tan genio. O sea, evidentemente, acá lo que se busca es como está diciendo. Primero, que la clase política. Maneja quiénes son los que van a ocupar esos lugares. Exactamente. Y entonces no les interesa luego que funcione el sistema. No. Porque vos tendrías que salir a buscar Te a los interesa enfermos. que esté Al haciendo revés. servicio. No que te vengan a vos. Porque si no haces campaña de concientización para que la gente se vacune, entonces salí a buscarle. Claro, pero lógico, muy La- básico. la- Instalate en los barrios. La poca gente que va al consejo. Claro, hoy 5 personas, eso no puede ser. Eso no, No, puede pero ser. es una vergüenza. Eso es imposible, Es una falta algo de está respeto. fallando ahí, imposible. ¿Verdad? Y si vos tenés el padrón electoral que usan descaradamente para las elecciones y para ponerle a cualquiera en cualquier partido político, ¿por qué no se van a la casa? Por eso digo, ¿Por qué así como recorren en las elecciones con su batucada y con su bandera y todo eso? ¿Por qué no se van a sí mismos a tocar el timbre y dicen, señor, usted tiene un pariente de tanta edad, venimos a vacunarle? claro. No hay problema. Por eso dije, salí a buscarla a la gente. Claro. Salí a Están buscarle. perdidos, ya están sobrepasados, ya se les escapó las manos ya. Pero como yo creo que es no como- hay- Como usted dice, camina, puede caminar nomás ya. Sí, pero y es lo que estamos. Bueno, yo lo que creo es que no hay luego intención nomás. Porque si no, van a hacer lo que estamos diciendo. Probablemente hay temor de que la cantidad en un momento se agote y no esté llegando ningún lote, ¿verdad? Puede ser, no sé. Pero entonces no vaya a llegar a lo que está llegando, que estás vacunando a gente de la administración Claro. pública sin edad. Hoy No, hasta hay denuncias, hay denuncias y casos concretos de gente que carga datos que se vacunó. ¿Y por qué cargó datos? Y bueno, ¿por qué hay que carga datos? Porque está en contacto con fulano, te dice. O sea, es la excusa. Sí. ¿Y qué decir contra eso? Pero en realidad sabes bien que en el fondo está mal que Sí. se esté vacunando porque, Entonces no digas que es la edad. claro, Tienes que definir bien cuáles son los criterios. claro, porque si personal blanco, no el que carga datos, ¿verdad? Y al nutricionista, que todos, Sí. todos tienen una Después. coartada. Como le pasó a Friedman. Friedman, ¿qué pasó? El señor que vos mirás sus redes sociales. Es tiene- súper activo. súper activo, tiene una vida bastante elocuente, por así decirlo. ¿Y cuál fue su excusa? Que estaba encamado. Que no sé si es cierto. Ahí Porque está. él tiene, como vos decís, una vida muy activa. Sí, y todos tienen una coartada ahora. Y vos decís a las puchas, ¿cuánta gente está muriendo? Y todos te digo, perdón, ¿verdad? Toda esta gente tiene una coartada, ¿verdad? Tipo, ¿Sí? y a lo que yo voy y lo que decía la El gente- criterio, sí. pues, en un Estado de Derecho, en un Estado social, democrático, de derecho como el nuestro, es tratar de lograr la equiparación entre los desiguales. Ujú. La igualdad es imposible, no podemos Sí ser mismo. iguales, pero vos tenés que lograr equitativamente beneficiarle a aquellos que menos chance tienen de igualarse. Ese es el criterio. ¿Quiénes son esos ahora en este caso? ¿Quiénes son los más vulnerables? Y voy a decir algo que por ahí yo no escuché hasta ahora. Los que viven en la calle, Claro. los que viven en la indigencia, los que viven en los bañados, esos son los más vulnerables. No nosotros. No nosotros que nos vamos al súper o nos vamos a cargar combustible en la estación de servicio. Nosotros no somos los más vulnerables. Entonces, ¿cuál es el criterio para buscar personas y con qué estómago se vacunan si tienen la posibilidad de hacerlo en otras circunstancias o en otro lugar o de esperar su turno? ¿Verdad? Si tienen posibilidad de un resguardo, de un techo, de una protección mínima, de una asistencia de salud mínima. Acá el gran porcentaje de la población no tiene asistencia de salud. ¿Verdad? Esas son las personas a las cuales hay que intentar ayudar. Convengamos de que cuando asume un gobierno, o sea, yo creo que las diferentes personas que van asumiendo un cargo tienen que empezar con un programa porque que no me digan, no, yo recién llegué y voy a ver cómo se maneja esta institución. O sea, voy a tener que llegar con un programa a implementar Claro. para llevar adelante. Claro. Yo, por ejemplo, no vi en el sistema de salud que estos que llegaron hayan movido un dedo para crear el sistema único de salud. Por ejemplo, Claro que es fundamental. categórico. O sea, tenemos que salvar, o sea, los costos de la salud son tan grandes, pero tan grandes, que es, o sea, no es viable como hoy se está manejando. Claro. ¿Verdad? El IPS, por ejemplo, tendría que estar hoy siendo una competencia por la infraestructura que tiene ya montada ante los otros sistemas de Seguridad. Exactamente. Del seguro. Entonces, vos tenés que crear un sistema de salud único, como es en cualquier parte del mundo, de tal forma a salvar un poco esa asimetría y que a todo el mundo le llegue, y sobre todo, Claro. como estamos diciendo, a esa gente
más necesitados. vulnerables, claro. Lo que desnudó también la pandemia, yo creo que el próximo gobierno, la población va a atacar de manera frontal, es la situación de salud. Si bien es cierto, el COVID tiene todo esto de que gente se interna en el sofá, recordemos que cada epidemia de dengue era la Sí. misma situación. Sí. No puede ser el gobierno de que se jacta en esta situación, de que duplicaron la cantidad de camas en terapia intensiva. La pregunta no es pregunto, cuánto tenías claro, antes, la pregunta claro, es cuánto tenés que tener. Claro, nosotros no cuánto tenías teníamos antes. 300 camas para 7 millones de personas. Claro, no. Todos Pero- los días había una muerte por falta de insumos en los hospitales. Lo que pasa es que con el COVID, como se volvió noticia a nivel global, nos dimos cuenta que no teníamos camas, no teníamos equipos, no teníamos terapistas. Los terapistas lo ganaban mal. Yo, Sí, en vez de ser un sí. clínico que iba a ganar 10 millones y estar tranquilo, para que iba a ser un terapista y iba a ganar 4 millones. O sea, con el COVID se desnudó más las falencias del sistema de salud. Pero yo te voy a decir una cosa. Ese es un tema a discutir y discutir mucho porque los sistemas más completos del mundo Totalmente. no pueden resistir el No, tema cierto, pero- de la pandemia. pero- O sea, acá no es que nosotros tenemos Pero que el tener... nuestro por juega en decirte- primera división de ascenso. Claro, o sea, pero lo que te quiero decir, no es que nosotros tenemos que tener 1 millón de camas de terapia. No, claro, pero no. No es sostenible. No es sostenible. No, claro, pero- O sea, nosotros lo que tenemos que tener es un sistema de salud que pueda reaccionar, ¿verdad? Básicamente cuando se presentan estos problemas. Claro. Entonces, vos lo que tenés que tener es cómo reaccionar. El modelo tiene que tener reacción. Ahora, tenemos que trabajar. O sea, el siguiente gobierno tiene un trabajo muy fuerte que hacer, tanto en educación como en salud, sí. que son las bases del crecimiento de un país. Que estamos mal. Sí, pasa que los gobiernos se aprovechan también, porque ese sistema de salud y el sistema de educación público, ambos, ¿verdad? ¿A quién se le presta en nuestro país? Se le presta a los sectores más vulnerables, Sí. o a los que tienen menos acceso a un servicio privado. A esas personas se le presta. ¿Qué significa eso? Esas personas son las que menos tienen capacidad de reclamar, ¿verdad? Y ahí es donde entra la perversidad política de ese mi operador. Te doy esto, pero vos cállate. Yo te iba a conseguir el cajón, te iba a conseguir la cama, pero vos en las elecciones, por eso justamente la cuestión de la explotación de las clases más vulnerables es tan delicado, ¿verdad? Y parece que no es importante. Pero cuando tenemos temas como estos, ahí uno se da cuenta, somos un desastre. O sea, a mí también me puede tocar. Puede ser que yo llegue a Inerán y me digan no hay cama. Robert ¿verdad? Acevedo Por eso. se murió Claro, en exactamente. perteneciendo a la clase política. Sí, una- claro, y no sin problema económico. problema económico. Por la enfermedad no distingue. Claro, por eso. Lo que iba al Por doctor- eso, pero él no al tendría doctor. por qué trasladarse en ambulancia a Asunción. Claro. Desde Pedro Juan, en la frontera, una Claro. cabecera departamental. ¿Por qué tendría que venir acá? Claro. Y encima tras la ambulancia choca por el camino, o sea, tipo una terrible, falencia no. terrible, ¿verdad? Tipo, no. Pero yo estoy de acuerdo, arquitecto, cuando dice, tampoco la necesidad de tener 1 millón de camas, pero nosotros tenemos 300. No, ¿verdad? claro. Y tenemos Pero no 40 solamente terapistas, camas, ¿verdad? Claro. Insumo, cama, enfermero, médico. Es que por eso digo, vuelvo a repetir, nosotros tenemos, o sea, el trabajo del siguiente gobierno es un trabajo muy fuerte que tiene que hacer tanto en salud como en educación. Para iniciar un proceso de reordenamiento Claro. de lo que tiene que ser un país. Claro, pero ¿por No qué, sé cómo estamos. la gran diferencia uno encuentra cuando mira Uruguay, ¿verdad? ¿Por qué las personas que tienen capacidad económica en Uruguay igual envían a sus hijos a la escuela pública? ¿Por qué no le envían a la escuela privada? ¿Por qué se van al sanatorio público, al hospital público a tener hijos, a pesar de que son personas que tienen capacidad Funciona. económica? ¿Por qué? ¿Y por qué funciona? Funciona. ¿Por qué funciona? Y porque actúan honestamente y con transparencia. Por eso funciona. Y Tienen esa es la una diferencia. cultura diferente. Esa es la cultura diferencia. de ese país. La integridad, ¿verdad? La integridad, La ese es el problema. integridad. Él entiende que no le tiene que beneficiar a nadie que no merezca ser beneficiado o recibir ese beneficio, ¿verdad? Yo no creo que el paraguayo sea naturalmente corrupto. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que no se trabaja la integridad pública en el servidor. Eso es lo que pasa, no se trabaja. No se le hace entender a esa persona que es un servicio lo que está prestando. Cuando estábamos investigando nosotros acá el tema de la vacunación irregular, yo le preguntaba a mis compañeros, le decía, puede pasar, no quiero creer que esta gente hizo esto sabiendo que se le iba a pillar y burlándose de nosotros. Una dos, hicieron esto porque son tontos y pensaban que no se le iba a pillar, o segundo, hicieron esto porque saben que se le va a pillar y tienen impunidad. Pero es Los una burla. segundos. No le interesa. No le interesa. No le importa que se pille, no. Para mí Es también. intrascendente. Sí. Porque no funciona el Estado de Claro, Derecho, no. hermano. Van a quedar Sí, impunes. Saben sí. que van a quedar impunes. Saben que van a quedar impunes.
Pero es una Pero por eso se afana, Claro. ¿cómo se afana? Claro. Pero es una... Y renuncian porque ni tan siquiera tienen el tupé de echarles, Sí, ¿verdad? sí, Porque le tenés que echar. Por corrupto le tenés que echar. sí. Pero no se le saca. O sea, le pedís por favor que renuncie. Le dan una salida decorosa. ¿verdad? Sí. O te dicen, se va a abrir un sumario, o sea, nada. ¿Y ustedes creen que eso en algún momento va a poder terminar ese abuso prepotente? Porque prepotencia es. Sí. Ya es mía, hablo de quiero porque Sí. quiero y vos me tenés que votar otra vez a mí. En algún momento va a acabar esto con esta generación que viene, ahora lo que ocurrió en marzo, las protestas, que ya es más difícil todo. Porque imagínate, uno de los tipos que pilló todo esto de la vacunación BID, por así decirlo, era un tipo que estaba en Estados Unidos. Y tan vulnerable nuestro sistema que vos cruzando Sí. datos pilla que están robando. Sí. Es que si no hay una reacción pacífica ciudadana, no va a cambiar. No. O sea, la clase política, mientras no se sienta amenazada, no va a cambiar. No va a cambiar. Las leyes que sancionan en beneficio de la gente es porque existe presión ciudadana. Todas las veces que ocurrieron esas cosas fue porque hubo presión ciudadana, no porque hay voluntad propia de la clase política. Eso no existe, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una reacción ciudadana, un civismo mucho más fuerte que el que tenemos hoy, ¿verdad? Porque vos decís las clases generacionales, pero a mí me asusta a veces. Veo chicos de tu edad o personas súper jóvenes, 30 años más jóvenes que yo, y piensan igual que los que se fueron en el 89. O sea, no hay. Entonces, no es un tema generacional nomás. Es un tema de trabajar la inteligencia cívica. De verdad, ¿de qué se trata vivir en sociedad? No se trata de que yo le pise al que le puedo pisar y si me pisan aguanto. No es así, ¿verdad? Por eso que nosotros vivimos en el atraso, en diferentes ámbitos. Porque no construimos ciudadanía, no somos conscientes de la importancia del servicio, de la atención, del esfuerzo, que el esfuerzo te da el logro, que el logro te permite mejorar, ¿verdad? Es el camino más corto, ¿verdad? Es el torcido, me ayuda mi padrino. Eso es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Claro, y por eso lo que yo dije, está preparado el esquema político para que sea así. Por eso que continúa así. Acá, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre critico son los presidentes de gremios. Los presidentes de gremios, ¿por qué llegan a la presidencia de los gremios? Para sacar rédito de ellos. Fíjate, en todos los gremios. Son proveedores del Estado, grandes contratos tienen y aumentan su capacidad aún más cuando aparecen los nuevos presidentes de gremios. Terribles, te juro. O sea, no promueve luego la igualdad de oportunidades No. para competir. No se promueve. O sea, ese es un discurso, pero a la hora de la verdad no es eso. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa en diferentes lugares del Estado. Pero volvemos a lo que vos decís, Renato, es la falta del castigo, es la impunidad. Sí, Mientras haya impunidad, categórico. el ser humano no se corrige, y ni siquiera es la amenaza, ¿verdad? Es la sanción efectiva, ¿verdad? Yo suelo contar la anécdota de amigos míos que en Pedro Juan, cuando vamos a tomar algo o a comer algo a Punta Porá, cuando vamos a cruzar la frontera, en la calle en la que se cruza la frontera, se pone el cinturón. Cuando volvemos, al pasar, se quita automáticamente. Entonces a mí me llamó la atención. Sí, a mí me llamó la atención varias veces y una vez le pregunté, ¿por qué hace eso? Le digo, ya, ¿verdad? Pues yo uso mucho el cinturón de seguridad. Le digo, ¿por qué hace eso? Y ya pasamos, me dice. ¿Qué pasamos? No, y ya estamos en Paraguay. Pero en serio me decía. O sea, ¿pero por qué él hace eso? ¿Por qué se pone cuando pasa a Brasil? Porque sabe que sí o sí le van a multar, ¿verdad? ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces es la cultura de la impunidad lo que a nosotros a veces nos impide, no siempre, ¿verdad? Pero a veces nos impide tratar de mejorar un poco el funcionamiento social. En lo mínimo, ¿verdad? Sí, en lo más básico. Mínimo, ya, y por eso cuando vamos escalando en la carrera, nos damos cuenta que pisamos chiquitito, Sí, no puedo pisar más. sí, Pisar más sí, ya. sí. Qué notable. Y un tema que me llama más la atención, que todos los días escucho y yo lo quiero más escuchar, es cuando llegan las vacunas. Sí. Que es lo único que le puede cambiar a este país. Es que sin economía, sin vacunas, no hay economía. Categórico. Claro. No, es que no hay vida. Pero no, todos los días hay una forma bola de salir diferente. de eso. Sí. Todos los días hay una bola diferente. Eso es algo que también cuesta mucho Es que digerir, ¿verdad? Porque tenemos compradas más de 9 millones de vacunas. ¿Tú crees? Sí, es lo que dicen. Pero para inmunizar a la población, para que Paraguay sea un país inmune,
hay que inmunizar al 50, al 70%. Si 4 millones de personas están inmunizadas en Paraguay, es un país inmune. Estamos hablando de que 4 millones apenas 100.000 se inmunizaron recién. De las que sabemos. ¿Qué pasa? Como Paraguay tuvo un error de gestión garrafal con el mecanismo COVAX, Mazzoleni, porque Mazzoleni le salió gratis. El tipo hizo todo mal, se fue a su casa. Como vos decís, renunció y se fue. Él tiene que estar investigado. Él tiene que estar castigado también, porque no puede ser que él haya caído en ese error de COVAX. Y cuando todo el mundo compró ya de todos lados, se hacían de los puritanos decir, no, Rusia, no la Sputnik, no, Argentina se pasó comprando, le salió bien el chiste. Cuando Paraguay sale con que tampoco plata, tiene vacuna, ¿eh? Claro, cuando Paraguay sale con la plata en el exterior a tratar de comprar, porque Paraguay no es que tiene falta de dinero, tiene la plata. No, claro. Lo que pasa es que esto se sobrepasó y la mayoría de los países ricos que pagan no solamente la vacuna, sino que pagan el estudio de la vacuna, pagan investigación. No, nosotros primero. Es que el gobierno no es tampoco sincero con la gente, No, ¿verdad? ¿qué Es decir, todo el sinceridad? tiempo está diciendo fechas, como dice el arquitecto, todo el rato es entre 15 días, no en agosto, no en mayo. O sea, no es seria la comunicación del gobierno. ¿Qué les cuesta decir, señores, tenemos este problema y creemos que vamos a solucionar de esta manera? No podemos decir en este momento una fecha, pero decir algo más concreto. No estar tirando un día una cosa, sale el director de la regional, no sé qué decir, después sale el vicepresidente, después sale el viceministro. Es un caos. Cualquiera dice cualquier cosa, ¿verdad? Que es lo que pasó en Te interrumpo, tomamos un café. Sí. Continuamos. Desde el punto de vista futbolístico, tocamos fondo. Abajo de Venezuela seguro. No, sí, Venezuela Seguro. tenemos. Un desastre. ¿Verdad? Calculamos los 3 equipos top, o sea, ligamos la vacuna brasilera. Yo creo que no hay otra explicación No hay otra más que la falta de profesionalismo. Acá, como vos decís, los jugadores no se cuidan. No se Entonces, cuidan, no hay no. otra explicación. No puede ser que no puedan correr a la misma velocidad que otro jugador que tiene la misma edad, la misma preparación. No sé, puede tener más técnica, pero físicamente no Cerro pueden a ser los superados. 10 minutos está perdiendo 1-0. Y a los 9 minutos Olimpia no recibió goles porque se defendió más o menos, pero le pasó por encima. Los brasileños pasaron por encima. Sí. Y falló mucho más Inter porque el resultado puede haber sido más. Así 7-8 mismo, puede haber sí. sido. No, es vergonzoso. Hasta en el fútbol estamos mal. Hasta en el fútbol. Eso puede ser. Yo estaba pensando, arquitecto, doctor, que eso también es un reflejo de nuestra cultura. El fútbol es un reflejo de nuestra cultura. Esa falta de profesionalismo, Sí. el Kaiserhappen nomás, Sí. los rumores de que vos le pagás al técnico Sí. de las inferiores para que Sí. juegue y se le saca Y después, por supuesto que no pueden llegar a niveles altos, ¿verdad? Por supuesto que no van a llegar. Y cuando van al exterior, entonces le ponen en línea, ¿verdad? Y en el exterior, si vos no te pones en línea, te echan. Y vuelven. Nomás. Claro, y volver nomás. Estamos en terapia, hasta en el fútbol. Sí, sí. El Paraguay está en terapia. culturales. Sí, es un problema sociocultural. Estamos Hay un enterando. libro muy interesante de Neufeld, no me acuerdo el nombre, de un filósofo paraguayo, que él habla de esto, habla de la cultura y del pensamiento. No se puede decir de todos los paraguayos, ¿verdad? Pero, Claro. pero de una parte importante de la población que tiene una manera de pensar que, por ejemplo, es casi mística. Dice, no, mañana ya vamos a estar bien. Va a venir, algo me va a surgir. Dice, pero no está programando nada, él no está planificando nada. Tiene fe, ¿verdad? nomás, Confía nomás. Bueno, pero eso no te puede llevar al éxito, te puede dar una suerte en un momento dado, pero si vos no planificas las cosas, no vas a salir adelante en ninguna profesión, ¿verdad? Entonces, lo que vemos ahora, para mí es el reflejo de lo que vos decís, las inferiores, el socio, el cuate, ¿verdad? Se maneja de esa manera. Doctor, y hablando por el tema del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo crees que termina Marito la gestión? Le está costando. Yo creo que está en una etapa muy crítica. Creo que todavía se mantiene políticamente porque el cartismo le mantiene. Eso es lo que se observa por lo menos de afuera. El cartismo en este momento es la única fuerza política cohesionada, ¿verdad? Los liberales ahora votaron totalmente separados. La mayoría votó para los colorados en la elección del presidente de la Cámara de Diputados, ¿verdad? En el Senado hay diferentes espacios, pero no hay un grupo cohesionado marcadamente como es el cartismo, ¿verdad? Yo soy muy crítico del cartismo, pero claramente me parece que políticamente es lo que le sostiene al presidente en este momento. El presidente no tiene una fuerza política propia, no tiene.
Si vos me decís cuáles son los diputados Añetete y cuáles son los senadores Añetete, que son los que le sostienen al presidente, no sé si hay eso así tan... No, yo creo que la oposición le mantiene. Por eso. ¿Y, O sea- ¿Y hasta cuándo es Marito rentable en el gobierno? Rentable no decir por decir, ¿hasta cuándo es sostenible, por así decirlo? Puedo decir eso, tiene porque hay algo, por lo menos un hilo donde agarrar, pero en algún momento ese hilo a lo mejor se corta. Pero yo te pregunto a vos, ¿hasta es conveniente cambiar la estatura del partido y el gobierno? Claro, es un dilema O siempre. sea, Lo que hasta, pasa es que- me atrevería a decir, hasta soñaría o rezaría para que más o menos se corrijan ciertas cosas Ujú. y podamos arrancar de una vez por todas, o por lo menos iniciar un arranque en ciertos lugares del Estado que tanto se necesita para que se empiecen a corregir las cosas. Y Siempre terminar es mejor, este gobierno y que siempre arranque es el mejor siguiente. que no haya un quiebre, ¿verdad? Lo que pasa Sí. nomás es que la crisis por la que se está pasando es una crisis muy dura, ¿verdad? En salud, en economía. Entonces uno no sabe la sociedad hasta qué punto va a estar, por cuánto tiempo, ¿verdad? Ese es el único factor que no se controla. ¿Y las municipales cómo ven? ¿Ven que gana el Partido Colorado cómodo, pierde el Partido Colorado o ocurre el ANR nunca más, como le dicen? Yo te voy a decir una cosa. Sí. Para mí no es un problema de color. No, problema colorado. El problema del Paraguay es un problema de personas. Eso yo soy un Claro. convencido. Y me dan pena, pero me da mucha pena ver los candidatos que hay. Porque no tienen la más mínima idea de lo que es el concepto ciudad. Es que si uno les escucha, Te da pena. tampoco hay ninguna idea concreta. O sea, ¿cuál es la idea que No hay- plantean para la ciudad? Pero no Llámese hay- Ciudad no del hay- Este, no hay- llámese no Asunción, hay- Villarrica, no hay- cualquiera. No hay, doctor. Claro. Vos le venís y le escuchás, ¿sabe qué hablan? Es una pelea entre ellos, No. pero no hay un... Todo lo por- Tipo, todo- votame todo- a mí, no soy colorado. No, tipo. todos los candidatos hablan de una gestión política. Sí. No, hablan de una gestión para la ciudad. Y de que hay que cambiar, pero eso no es ningún proyecto. Eso no Claro, es o sea, no- Yo no digo no tampoco que tienen idea. traigan, ¿cómo se llama? Maquetas de viaducto, no digo eso, ¿verdad? Pero por lo menos alguna idea de qué es lo que van a hacer con la ciudad. Te voy a decir, dentro de todo lo que yo veo, me quedo con el que está. Con... O sea, yo, particularmente. Si tengo que elegir, me quedo con el que está. Porque el resto, te juro que yo estuve mirando. Mira, hasta me anima a hacer un desafío. Hacer una reunión, una mesa redonda con ellos, a ver qué entienden por lo que es una gestión municipal y una ciudad. Yo te puedo asegurar que no tienen idea. Es que este es un tema que se repite. Sin embargo, en el la ciudad. actual, por lo menos tiene y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, apuntalar, o sea, lo mínimo que pueden hacer es apuntalarle porque todos queremos que nuestra ciudad sea mejor. Claro, ¿no? Y que esto funcione. Claro. Sí, pero Entonces- tenemos un problema como ciudad acá en Asunción, que es el famoso tema de la superpoblación de funcionarios en la Sí, si eso no, categórico. si alguna vez alguien no toma eso en serio, Sí. nosotros vamos a estar cada vez peor. Categórico. Como ciudad. Entonces, eso tampoco se ve y nadie se anima a hacer. Claro. Y es de alguna manera, desde el punto de vista Nos animan a egoísta, decir. es comprensible porque dicen me van a echar, ¿verdad? Me van a tumbar si llego a hacer esto. Pero bueno, alguien en algún momento tiene que tener la fuerza para hacerlo. Con patear el tablero, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, vos sabés que lo que no tienen y no traen la idea es de cómo generar trabajo para esa Claro, clase de claro. gente que ya no tiene lugar en ese lugar Claro. y que puede ser productiva dentro de una gestión. Claro. Entonces, vos lo que tenés que... Porque ¿qué es lo que no funciona en el Paraguay? Los sistemas de control. Entonces empezá a generar sistemas de control dentro del municipio para que funcione la ciudad, hermano. O sea, el doctor Cas, ¿quién tiene que tener el sistema de control? ¿Verdad? Claro. Que tendría que funcionar, ¿verdad? Entonces- Tiene un tipo que pagándole bien otra vez para que nadie... Pero venga a el terminarle. volumen- Entonces no tengo que de tener gente que- 1.500, 2.000 tipos que están sentados Claro. tomando tereré y comiendo empanada al pedo todo el día, ¿verdad? Pero el volumen que tienen ya les impide manejar eso. Sí. Por eso Se si no hay descontroló, ¿verdad? si no hay una decisión de cirugía mayor, no se va a poder solucionar lo de Asunción. Pero esa falta de idea es en todas las ciudades. En todas las ciudades. Si vos mirás lo que dicen los candidatos de otras ciudades, es lo mismo. Pero- y te termino sí. y haciendo un paralelismo rápido y corto, me da risa. Porque, por ejemplo, están construyendo la ruta 2, Diputados. la segunda etapa. Ujú. Modificaron el proyecto en Cazapá. Atendé, el intendente con la gente convirtieron un superviaducto en 5 rotondas. Una locura que no tiene nombre, porque no tienen idea de lo que es una ciudad lineal o una planificación de ciudad. O sea, plan piloto se llama como primera figura y a partir de ahí vos tenés que bajar a un plan regulador.
Pero eso vos tenés que llegar para la gente y enseñarles y contarles y decirles. Bueno, pues es un tema para seguir discutiendo. Yo creo que podemos seguir hablando el próximo sábado, ¿verdad? Fue para mí un placer Gracias, haber estado gracias, contigo. igualmente. Vamos a que pasemos Espectacular. Limpia. Vamos a pasarnos limpia, pues. Está fea la situación. Chao, chao. Bueno. Bueno, encantado. Igualmente.